Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que dura un café. Soy Nico Casares, su anfitrión, y hoy estamos con Alberto Marín. Alberto es un profesional con más de 15 años de experiencia en la industria de la salud y el fitness, trabajando como entrenador, terapeuta nutricional, gestor deportivo, formador y divulgador tanto en España como en el Reino Unido. Actualmente es director de productos en Inner Flow Studio y fundador de Total Corporate Wellness, ambos aquí en Barcelona. Su enfoque integrativo de bienestar, que abarca los aspectos físico, psicoemocional y sociolaboral, busca ofrecer soluciones prácticas y funcionales para los retos del estilo de la vida actual. Alberto ha sido reconocido por su capacidad de guiar a personas y empresas hacia un bienestar sostenible, combinando su amplia formación académica con su experiencia en PNL para ofrecer un enfoque empático y holístico. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo bien por suerte y muy feliz de tenerte aquí. Y ahora cuando te presentaba, Alberto, qué currículum, qué trayectoria, felicitaciones, impresionante, ¿eh? Gracias, ha sido una aventura de descubrimiento propio. Yo creo que la vida me ha llevado a caminos que no pensaba ni imaginaba cuando comenzaba la andadura, ¿no? Y bueno, mira, contento del aprendizaje llevado hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Alberto, cuando hablaba un poco de tu manera de encarar el trabajo, veía que tenés una visión muy transversal e integrativa de lo que es el bienestar físico, psicoemocional y sociolaboral. ¿Cómo implementas vos este enfoque holístico tanto en Inner Flow como en Total Corporate Wellness? ¿Y qué resultados estás observando en las personas y en las empresas con las que trabajas? Yo creo que todo nace un poco de mis inicios, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física bueno, pues comenzaba a trabajar con personas y veía que no era suficiente el entrenamiento, que no era suficiente la actividad física, ¿no? Que siempre como que ese taburete iba cojeando, ¿no? Y bueno, pues decido marchar a Londres, estudio nutrición allí y digo, bueno, ok, parece que este taburete cojea un poquito menos, pero siempre tenía la sensación que daba igual cómo fuese ese programa, ese plan, ese consejo, aquello con lo que intentabas ayudar a la persona en nutrición o entrenamiento, sino que, oye, ¿qué sucede aquí? Que yo le estoy comentando a esa persona lo que le vendría bien y no está implementándolo, no está pasando la acción, no está sosteniendo ese cambio. ¿Qué sucede, no? Y ahí empezaron, pues, bueno, empecé a hacer muchas más preguntas y era, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer, no? Y es donde empecé con toda la parte de, uno, desarrollo personal propio, es empezarme a hacer esas preguntas hacia mí y encontrar que lo que me sería útil sería formarme en este caso elegí PNL, Programación Neurolingüística, esas habilidades comunicativas, esas habilidades de coaching para ayudar a las personas a, desde una forma quizás un poquito más empática, ¿no? Diría como, oye, esto es lo que sé, esto es lo que creo que necesitas hacer o creo que te podría venir bien para cambiar y mejorar tu salud, pero vamos a hacer lo posible, vamos a ver qué sucede ahí, cuáles son tus creencias, cuál es tu identidad, cuál es tu punto de partida y por qué, si ya lo sabes, no lo estás haciendo ya. Y ahí es cuando me di cuenta que, bueno, que la nutrición y el entrenamiento son muy importantes en el bienestar y la salud de una persona, pero que no es suficiente, que hay que saber cómo hacer frente a ese proceso de cambio o cómo ayudar a la persona que haga frente a ese proceso de cambio y todo lo que tiene que ver con su mentalidad, oye, su estilo de vida, cómo puedo integrar lo que creo que debe hacer con lo que realmente puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso, pues, lo fui haciendo y lo sigo haciendo con personas a nivel individual, pero fui descubriendo que en el sector corporativo pues estábamos en lo de siempre, ¿no? Es como que hablábamos de bienestar y creíamos que todo era hacer una clase de yoga los viernes con los colegas de trabajo, pero hay mucho más detrás de ese bienestar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empezaron, pues, los pilares, ¿no? Está la parte individual, la parte física, quizás más material de lo que somos, pero luego la parte personal, emocional, la parte psique. Y en un contexto de trabajo, pues al final es una comunidad, es un grupo de personas, es una pequeña sociedad en sí, ¿no? Ese pilar tampoco de la interacción entre personas no podía faltar, ¿no? Es como que fui uniendo todos los puntos y lo que intento hacer con las personas y con las empresas es encontrar formas de mejorar el bienestar teniendo en cuenta todo lo que rodea a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Que no es solo la parte física, sino que hay mucho más allá. Me encantó y muy claro, más holístico imposible, digo, ¿no? De poder entender desde los diferentes aspectos que afectaba tanto a la persona o a los individuos dentro del espacio de trabajo y cómo poder trabajar e integrar todo eso para tener resultados. Y me gustó mucho esto que estabas diciendo de cuando se te prendió esta lamparita, decías, pero
qué está pasando, si esta persona sabe lo que tiene que hacer, si ya lo sabe, no lo está haciendo, ¿no? Entonces entender que no solo se trata del qué, sino del cómo, ¿no? Y cómo esa persona lo que le estaba trabando era, no sé cómo. O sea, sé que tengo que hacer esto, sé que este ejercicio me lo recomendaste, o esta dieta, o esto, pero entender que si no se trabaja el cómo, ¿no? Ese camino del punto A al punto B que siempre se habla en coaching, la persona se puede quedar ahí parada. Así que qué bueno como se te prendió y dijiste, bueno, ¿y qué más incorporo para poder seguir avanzando en este camino? Qué bueno, qué Y, bueno. y te diré más, ya no solo el cómo, yo creo que con la PNL y otras metodologías y otras escuelas, al final el ayudar a la persona a conectar el por qué y el para qué de las cosas, ¿no? Porque muchas veces tengo que hacer esto, me han dicho que lo haga de esta manera, pero ¿por qué lo quiero hacer yo? ¿No? ¿Cómo conecto con esa motivación o con ese propósito final, que al final es el que prende la llama y la sostiene, ¿no? Porque yo puedo tener las herramientas y los procedimientos de cómo hacer algo, pero si no conecto con mi propio para qué, que no es el que me dijo el médico, ni el que me recomienda el entrenador, ni lo que he escuchado por ahí en un libro, sino es oye, cuando yo consiga esto, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? ¿Cómo me va acercando eso a la felicidad, a la satisfacción? ¿Qué me aporta esto realmente? Quiero estar más fuerte, sí, pero si yo tengo esa fortaleza, ¿qué voy a conseguir? ¿No? Y ahí es donde la gente conecta con esa luz, diría, ¿no? Y ya pues es mucho más difícil que te alejes del camino porque tú sabes que siempre eh, vas a conectar con ese propósito final, ¿no? Y, para mí yo creo que cuando la persona encuentra ese para qué, ya es un no retorno, ¿no? Yo creo que empieza el camino real y empieza a coger fuerza ese proceso de cambio, ¿no? Sí, sí, me vino mucho la sensación de cuando yo también quise empezar a emprender y me acuerdo que le sentía, y digo, el momento que lo sentía como una bola de nieve, esa primera pregunta me hice, sentí como empezó a girar y a hacerse más grande y como dices tú, ya llega un punto y digo, es que no hay retorno, esto va a suceder de alguna manera o lo otro. Qué lindo como lo describes. Y Alberto, recién estamos hablando del cómo y me paso a otro de los temas que sé que son muy centrales contigo, que es en Inner Flow Studio, en el trabajo que están haciendo ustedes, están diseñados para activar lo que es el estado de flow, ¿no? Y a partir de eso mejorar el rendimiento físico y mental de las personas. ¿Cómo definirías vos este estado de flow y qué rol juega en la mejora del bienestar y el rendimiento de las personas con las que trabajan allí ustedes? Al final en el flow lo que buscamos es generar espacios, experiencias que ayuden a las personas a conectar con esa sensación, con esa emoción, con ese estado de flow, ¿no? Y al final el cómo puede ser de maneras diversas, porque al final cada maestrillo tiene su librillo, cada persona lo encuentra de una forma distinta, ¿no? Recae principalmente en ciertos aspectos que tienen que ver con la inmersión en aquello que estás haciendo, ¿no? Yo creo que el estado de flow es como que me formo parte de la experiencia, yo soy el momento y me fundo un poco con ese momento, ¿no? Salgo a correr a la montaña y yo soy la montaña. Yo soy yo en la montaña. Es como que me fundo con ese momento. Yo creo que cuando se logra encontrar ese punto de equilibrio entre la habilidad que tengo y el reto al que hago frente, yo lo veo como un engranaje, ¿no? Es como que cuando esas dos ruedas de ese engranaje encajan, aunque hay dificultad, ¿no? Porque las dos ruedas tienen cierta resistencia, ¿no? Esos engranajes tienen cierta resistencia, pero como ese engranaje encaja perfectamente, hace que no hay fricción, ¿no? Que es como que todo fluye, que todo sale sencillo. Pero tú le preguntas a un violinista cómo hace una pieza y es tremendamente complejo lo que está haciendo. Pero en cambio ha llegado a ese punto de desarrollar una habilidad tanto que la dificultad a la que hace frente está completamente macheada, ¿no? Completamente unida a ese desafío que afronta en cada momento, ¿no? Y parece que no cueste, ¿no? Parece que no haya dificultad, pero realmente la hay. Y en el estado de flow se dan esas cosas, ¿no? Se da inmersión, foco, presencia en lo que haces, un poco el dejar ir el ego, el formar parte del momento. Yo no soy yo en este momento con otras personas, sino que la experiencia es única, ¿no? Es difícil, suena un poquito místico explicarlo, ¿no? Pero seguramente que todo el mundo logra conectar con un momento, ¿no? Hay gente que le gustará dibujar y se funda en ese momento, se olvide del tiempo, del espacio y se pase 3 horas dibujando y eso es estado de flow, ¿no? Hay gente que lo va a encontrar
al final estamos montando, es un centro de fitness y wellness, ¿no? Al final, pues habrá una persona que lo encuentre con un trabajo intenso, que tenga una barra pesada sobre sus hombros y foco, presencia, esa parte de embodiment, ¿no? De corporalidad, de estar allí, de estar en cada momento, en cada respiración, y lo encuentra de esa forma. Otra persona bailará, correrá por la montaña. Al final las formas es lo de menos, ¿no? Es el cómo haces frente a ese momento, ¿no? Y ahí sucede la magia. Y cuando encuentras ese momento de flow, es cuando los retos en la vida se van dando y parece que todo va como mucho más sencillo. Es como un paso cae tras el otro, ¿no? Es ese equilibrio. Yo creo que es encontrar el equilibrio entre el reto, el desafío, el aprendizaje y las habilidades, lo que yo soy capaz de hacer, con las que hago frente a ese momento. Qué imagen tan linda esta que decís del me fundo en la montaña o me fundo en la actividad que quiero. Creo que nada mejor lo describe como esa sensación de flow. Cuando lo hablaba, yo estaba pensando en mi caso, me pasa mucho bueno, cuando practico yoga, cuando medito y cuando cocino. Qué A mí me bueno. pasa, viene algún amigo a casa y yo estoy cocinando y me quiere charlar y yo lo tengo que mirar y decir, dame un segundito que es que estoy cortando una cebolla y necesito mi momento. Pero y si esto también lo trasladamos al deporte o al trabajo, es espectacular y es eso como decías vos. El engranaje fluye porque tanto la habilidad o las competencias con las que uno tiene o con la que siente que tiene, con la circunstancia, se crea a la altura. Y acá me venía algo a la mente que es lo completamente opuesto, que es el estrés. Y el estrés, una manera de definirlo, es cuando considerás que tus habilidades son inferiores ante la situación que te estás encontrando. De ahí nos estresamos porque decimos yo no puedo con esta situación. Y qué bonito de decir, bueno, pero si nos vamos al otro extremo del estrés que nos encontramos es el estado de flow y decir, bueno, nosotros desde acá estamos buscando crear espacios, apostar por esto, porque vemos el impacto y los beneficios que tienen las personas y en las empresas, lo cual es súper inspirador y brutal. Sí, y luego además hay algo muy importante que yo creo yo creo que suele darse en todas esas personas que encuentran una actividad en la que encuentran su estado de flow, ¿sí? Y es que al final la experiencia es autotélica. Me voy a explicar, ¿sí? Porque un concepto a lo mejor distinto, ¿no? Lo que quiere decir esto es que la motivación es intrínseca. Es que yo bailo porque, porque lo que quiero es bailar. Entonces, aquello que hago, sí, se autodefine. No hago algo para otra cosa. Disfruto de lo que estoy haciendo porque lo que estoy haciendo es lo único que importa. Y eso es la autotelia. Al final es el devolverle la importancia a cada cosa que hacemos y que no sea no, es que yo salgo a correr para quemar calorías y para perder peso. No, yo salgo a correr porque disfruto corriendo, porque es lo que quiero hacer. O yo practico yoga porque es yoga lo que tiene valor. Y, y sí que voy a ser más flexible, me va a reducir el estrés y lo puedo hacer por otras 1000 zanahorias que me pueda poner delante. Pero devolverle a la práctica, a la experiencia, el valor que tiene, yo creo que es indispensable. Y eso sucede. Tú le preguntas a alguien por qué toca la guitarra y si la pasión de tocar la guitarra no te dice no, porque mis neuronas, porque la neuroplasticidad, no, te dice porque disfruto tocando la guitarra. ¿No? Es tan básico como eso, ¿no? Y yo creo que en el sector del fitness muchas veces solemos poner muchas zanahorias, ¿no? Hablamos de, vas a conseguir este six-pack, vas a perder tantas calorías, vas a ponerte tan fuerte. Y lo que hacemos diferente en Innerflow, o lo que intento hacer con las personas y las empresas con las que trabajo, es de, oye, disfrutemos de lo que hagamos, ¿sí? Obviamente todo tiene un motivo detrás, ¿no? Y nos ayuda en nuestros procesos, pero demos valor a aquello que estamos haciendo y busquemos cosas que nos ayuden a objetivos externos, pero que lo hacemos disfrutando. Si no te gusta correr, baila. Si no te gusta hacer trabajo de fuerza con máquinas, haz calistenia, disfruta de aquello que hagas y te dará presencia, foco, sostenibilidad. Yo creo que recae mucho en eso. Totalmente, totalmente. Y lo importante es eso, es encontrar. Opciones hay miles. Es encontrar lo que a cada uno le guste y haciéndose la pregunta de qué le gusta a cada uno, que también eso es importante. Y hablando de esto, ¿no? De poder incorporar este tipo de actividades, desde tu perspectiva, ¿cómo se relacionan los hábitos con el bienestar integral? ¿Podrías compartir algún ejemplo de cómo ciertos hábitos van a tener impacto tanto en la salud y en el rendimiento de las personas? Sí, yo creo que al final el hábito, y aquí volver a tu pregunta un segundo, ¿eh? Siempre tendemos a ponernos objetivos creando el hábito, ¿no? Decimos, el objetivo de este año es ir al gimnasio todos los días. No, el objetivo no es ese. Eso es lo que tienes que hacer.
para conseguir otra cosa que quieres. Tú lo que quieres es sentirte bien. Eso es bienestar, ¿no? Tú lo que quieres es tener más energía para jugar con tus nietos. Y por eso vas a entrenar 3 veces a la semana. ¿Sí? Entonces, darle al hábito el peso que tiene en el proceso, pero no creer que el hábito es el fin. Y yo creo que ahí está unido. Cuando encontramos hábitos que nos ayudan en el proceso, vamos a llegar a ese bienestar. Pero desvincular un poco el hábito del resultado, ¿no? Es como, oye, disfruta de lo que estás haciendo, eso uno, crea ese hábito, sosténlo, y te va a aportar bienestar. Entonces ahí tienes 1000 ejemplos, es decir, puedes crear el hábito de apagar las pantallas antes de irte a dormir y leer un libro, meditar un poquito, tomarte un rooibos y eso te va a aportar reducción del estrés, vas a dormir mejor y eso es bienestar también, ¿no? Intentar comer comida real, reducir procesados, tener un poco más de conciencia en cómo organizas tus comidas y eso va a hacer que tu composición corporal sea mucho mejor y que pues tu metabolismo funcione mucho mejor y que tu longevidad aumente. No sé, los outcomes son infinitos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, pero en el hábito nace el cambio, pero el hábito solo es el medio y el fin real es ese bienestar, satisfacción, felicidad, empoderamiento. Y yo siento darle la vuelta a tu pregunta, pero encontraría un poquito darle a cada cosa el valor que tiene en el proceso, ¿no? Y el hábito es fundamental porque es lo que haces cada día y sin ese hábito no se da ese cambio o no te sientes bien, pero lo que tú quieres no es ir al gimnasio 5 veces a la semana, ni es comer más ensalada y controlar las porciones de otras cosas. Tú lo que quieres es el autoestima, sentirte bien, con energía, con buen descanso. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Y eso es bienestar. El hábito te facilita el bienestar. Totalmente, y me encantó que lo hayas dado vuelta y cómo decir, esto que estás diciendo es fantástico. Tú no quieres ir al gimnasio, tú lo que quieres es estar mejor. Y si vamos hacia el inicio de la entrevista, es lo que decíamos, tú ya sabes lo que quieres, ¿no? O sea, acá la pregunta es el cómo, y en este caso, el cómo vas a encontrarlo a través del hábito. Y después, y si lo volcamos a lo del medio, que es, bueno, ¿qué cómo, a través de qué hábito vas a lograrlo? Y ahí es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que a ti te sirve o qué es lo que a ti te va a ayudar? Porque también lo mismo, no buscar hábitos que a otros tal vez le puedan servir, pero encontrar cuál es el que a ti te va a ayudar. Entonces, me encanta esta manera de cómo todo va cobrando ahí, cayendo en su lugar. Y esto de, no es el fin, es el camino. El fin que tú quieres es otro, porque es verdad. Tú no te quieres levantar por las mañanas y dices, oh, que hoy quiero ir al gimnasio. No, tú decís, oh, quiero darle amor a mi cuerpo, quiero mejorarlo, quiero tener más salud, quiero lo que es el otro. Entonces, me encanta y hace también que a fin de cuentas lo hacemos para un para qué, y es lo mismo que estabas hablando al principio cuando trabajabas con lo del PNL, que el PNL te abrió esa pregunta, ¿no? De empezar a abrir con lo del para qué. Y ya para ir cerrando, ¿no? La entrevista, sí te quiero hacer esta última pregunta, que cuando hablamos de esto del PNL, hablabas que la formación en Inglaterra fue una experiencia profundamente enriquecedora. Un poco nos lo contaste al principio, pero me gustaría profundizar, que es cómo crees vos que te influenció la PNL en tu enfoque profesional y qué impacto viste vos en esa práctica, tanto en la gente con la que trabajás como en ti mismo. Sí, yo creo que la PNL es como que activó un proceso de autoconocimiento en mí, ¿no? Empezar a formarme en esas habilidades, herramientas, técnicas, si se puede, ¿no? Al final era yo aplicándolo a mis compañeros aplicándolo a mí. Entonces, de ahí emergían preguntas que yo no me había hecho jamás, hasta ese punto. Entonces empezó un cambio en mí de desarrollo personal, autoconocimiento, conciencia, que yo creo que de ahí ha seguido hacia otras metodologías, otras escuelas, en otras cosas, ¿no? Pero fue como el activador de ese cambio en mí, ¿no? Y luego, como decía al principio, ¿no? Era como la tercera pata de ese taburete, para que se pudiera sostener, ¿no? Porque con ello logré conectar o me ha ayudado a conectar mucho más con las personas, con los grupos de personas, en saber cómo comunicarme con ellos, cómo encontrar en lo que dicen su esencia, sus creencias, cómo poder reformular eso, cómo ayudar a esas personas a reformular eso o hacerles las preguntas que generan un salto cuántico en un pensamiento, ¿no? Y si le haces una pregunta a una persona que inicia una reflexión propia de esa persona y que da con un ajá,
y ahora todo esto toma sentido, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo creo que el proceso de cambio o de transformación de las personas a través de la nutrición, del movimiento, de hábitos saludables, es como, es como si fuese multiplicado por 10, ¿no? La sensación de ahora puedo decirle a estas personas lo que creo que tienen que mejorar, lo que considero o cómo considero que tiene que ser ese camino, pero esas personas conectan con su para qué, con su motivación, con su propio fuego, para que sean sostenibles, responsables y autónomas en el largo plazo y que no requieran del consejito de turno constantemente, sino que vayan encontrando las respuestas y sepan seguir haciéndose preguntas, ¿no? Y ahí me ayudé muchísimo. Y luego me ayudó mucho también en la parte de comunicación, aunque siempre esto es difícil porque es como ponerse el sombrero de coach y quitarse el sombrero de coach. Y esto, quien esté escuchando y sea coach o haya estudiado esto o sea psicólogo y lo sepa, no, lo que haces en consulta en casa es otra historia, ¿no? Pero sí que ayuda muchísimo en esa comunicación con las personas, que no siempre es fácil. Y seguramente nos pasa, ¿no? Como nos comunicamos con nuestra pareja no tiene nada que ver como lo hacemos con un equipo de personas en el trabajo, como hacemos en consulta, ¿no? Pero bueno, al menos genera esa conciencia de decir, oye, estoy comunicándome así y sé que esta no es la mejor manera para hacerlo y a ver cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? No va esto de ser gurú y tener todas las respuestas y habilidades ya innatas, ¿no? Al final, el ego siempre está aquí cerquita, ¿no? En esa comunicación pues influye muchísimo. Pero al menos despertar el awareness, ¿no? Como diría, la conciencia, ¿sí? La conciencia de cómo me estoy comunicando, cómo me estoy relacionando con las personas y cómo puedo hacer que eso sea mucho más fluido desde la asertividad, desde la empatía, en la medida de lo posible y depende del entorno también. Bueno, qué lindo, Alberto, y qué lindo cierre para conocer un poquito, bueno, cómo fue tu trayecto, una parte de la que nos compartiste y cómo estás hoy implementando todo esto en los dos proyectos que tienes. Fue una charla hermosa en donde pasamos del cómo el movimiento constante, ¿no? Tuyo, de hacerte preguntas de por qué este taburete cogía, qué le está faltando y cómo lo puedo complementar. Introdujo el hacerte preguntas, te trajo el PNL, te llevó a trabajar ahora con lo que es el estado de flow y el impacto que tiene esto en las personas. También cómo poder ver a la visión, una visión más integral y holística hacia las personas y cómo trabajarlas. Y por último, bueno, también hablamos de la incorporación de hábitos, que me encantó esto de darlo vuelta y no pensar el hábito desde el cómo hacerlo, sino el qué quieres conseguir y en función de eso, el cómo es la herramienta, ¿no? Cómo poder encontrar la motivación desde ese lado. Así que, bueno, Alberto, estuvo espectacular. Agradecerte de nuevo por tu participación de hoy. Ha sido un capítulo muy entretenido. Y a todos los que nos están escuchando, también agradecerles y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Hasta Por otra. favor.